Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. Muy bien, si alguien desea confirmar el enlace, gracias, por favor. Otra vez, buenos días, maestro. Buenos días. Tienen ustedes la palabra y estoy para servirles. Gracias. Buen día, maestro. Buen día a todos. Adelante. Maestro, ¿nos puede decir algo más sobre que Dios a través de la forma humana se conoce a sí mismo? Sí. Dios se manifiesta en el todo, porque todo es creación de Él, si nos estamos refiriendo a lo mismo. El teos, el camino que se recrea a sí mismo. Teos. Muy bien. En las primeras nociones de la evolución de la conciencia a través del mineral, el mineral solo guarda un registro o un comportamiento y reacciona así debido a su configuración, debido a su cantidad de electrones, debido a, pues, a todo eso. Entonces Dios reacciona en lo más instintivo, digo, en lo más material. El cuerpo reacciona. Dios se relaciona en lo vegetal y nosotros reaccionamos en nuestras emociones. Dios busca sobrevivir a toda costa en migraciones dentro de sus posibilidades, territorios, cambios en la evolución, etcétera. Entonces el animal migra y va reconociendo ya un camino con posibilidades y tiene que aprender a elegir. La planta no elige tanto, pero el animal sí. Se va para allá, se va para acá, se echa para atrás, se echa para adelante. Dios empieza no solo a darse cuenta de la importancia de sobrevivir más allá de la muerte y el dolor, de la condición animal dentro de la condición humana, sino se empieza a dar cuenta que tiene un sentido y un propósito toda la misión de estos miles de millones de años: generar conciencia en sí mismo y de todo, con todo. Entonces empiezan las grandes aspiraciones a ser parte del gran todo, del macrocosmos. El micro se asimila al macro. Y al darse cuenta de eso, se da cuenta que en realidad todo ese camino, desde lo mineral hasta lo humano, ha tenido un sentido para desarrollar otro nivel de conciencia, no solo la sobrevivencia, sino la existencia y la trascendencia. Por eso el hermano mayor decía, según, bueno, hasta donde yo lo configuro, Dios a través de la forma humana empieza a conocerse a sí mismo. Empieza a reconocer que todo lo anterior tiene por un propósito para este presente y hacia un futuro, que hay que vivirlo, no especular sobre él. El alma humana es capaz de no solo atender las necesidades biológicas, simpáticas, antipáticas,
emocionalmente o mentalmente, sino más allá de la idea hay una realidad vibrante, espiritual. Es la condición de el ser humano que se empieza a dar cuenta de lo espiritual. Empieza, no digo que lo acaba de conocer, es el quinto reino. El cuarto sería el mineral, el vegetal, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y empieza a tomar todo sentido y va realizando estas cuatro grandes palabras. El otro día me llamó la atención escuchando un audiolibro de Alcione o Krishnamurti a los pies del maestro. Y ya para creo que lo escribió cuando tenía como 21 años, 19, 21 años por ahí. Ya habla del saber, querer, osar y callar. De esos cuatro elementos, decía que lo más difícil era el callar. Pues sí, por los impulsos del agua, los impulsos de las emociones. No solo los buenos sentimientos, sino las emociones, las reacciones, las pasiones cuando se desbordan. Entonces, es a través de la forma humana, o sea, y todo lo que conforma el camino hasta lo humano, que es posible, no quiere decir que lo haga, que empiece a darse cuenta en un largo camino, en otro nivel, de que en realidad son expresiones de Dios, que las mismas de Él en todo. Así como es adentro es afuera, así como es afuera es adentro. Ha habido grandes señalamientos de los grandes maestros de la humanidad. Es lo que yo puedo compartirles. Muchas gracias. Sí, adelante, Alejandra. Hola, buenos días a Hola, todos. Maya, buenos días. Mi pregunta es, cuando hacen clones, ¿cómo es que el alma llega a ese ser que crearon? A ver, no entendí bien tu pregunta, perdón. De los clones, A los ¿cómo clones. hacen? Ajá, clones, Sí, sí. ajá. ¿Cómo hacen que tengan vida si fueron creados? O sea, el alma, ¿cómo es que entra en esa creación? Es muy interesante y sería bueno que investigaras de lo que le pasó a Dolly y a sus que le siguieron. Se había declarado un gran éxito la clonación, o sea, el mismo material genético lo repartían en dos, lo inyectaban en dos células también iguales, entonces estaban clonando o reproduciendo a nivel prácticamente igual. Y bueno, pues bombo y platillo, sí se puede clonar, entonces vamos a clonar lo que nos interesa. Pero todo el mundo se cayó porque empezaron a notar algo, que el sistema inmunológico de esas ovejas clonadas, si la madre o de donde tuvieron el material genético tenía 4 años, la oveja empezaba a tener síntomas y disfuncionalidades de una oveja de 4 años. O sea que también habían clonado la edad, iba contenida en el material genético. Ellos querían nada más las características físicas, pero también los sistemas fisiológicos de la inmunidad empezaron a verse afectados y se morían rápido.
O sea, se metieron en un terreno que no saben por qué ni dónde está eso, esa memoria de funcionar como una oveja de 4 años, aunque tenga unos pocos meses de nacidas. Tenía el tamaño y la forma de meses, pero la edad biológica era de 4 años o de 6 años y se enfermaban rápido y se morían. Ah, caramba. Y repitieron los experimentos y no les daba. Y ahorita ya no se habla de eso. Sí, la Guerra de las Galaxias tiene una película que se llama La Guerra de los Clones. Y ahí clonaban miles y miles de robots. Pero no, no es ese tema. Los clones en este momento están en veremos. Hay muchas cosas que no le entienden. Y antes de volver a publicar algo y echar las campanas al vuelo, pues eso. Y también a mí me llama la atención que es un poco similar el tema de los alimentos genéticamente modificados. Cuando sí se alteran moscas con sandías y cosas de esas. También el sistema inmunológico se desploma en la cuarta o quinta generación. Estamos todavía jugando a los temas del magnetismo y no sabemos cómo afectamos al conjunto. Si lo vemos ya desde otro ángulo, la tradición iniciática ya tenía la clonación, pero no una clonación así genéticamente modificada, sino espiritualmente implantada, cuando se da la bendición. Si alguien llega a conectar esa semilla universal, será más viva y crecerá en ti tu verdadero linaje, la luz, la unidad. Todos los iniciados, no los que tengan grados, porque ya están bien quemados en muchos lados. Los iniciados pueden sembrar una semilla que es la continuidad de sí mismos, pero no es un clon, es algo más. Nunca un árbol produce un árbol exactamente igual, aunque produzca miles de semillas. En una familia todos los hijos no son iguales, no son clonados, pero da continuidad al linaje, a la herencia, desde algún ángulo, no en todos, porque acuérdense que siempre hay tres factores en el espíritu: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el triángulo superior. Entonces, la semilla es una cosa, pero la tierra donde cae y donde se desarrolla y el clima donde se desarrolla es otra cosa. Entonces, hay muchos factores que todavía no logramos armar completamente, porque en los temas magnéticos todavía no sabemos cómo se acumula tantos millones de, miles de millones de años en una sola célula tan pequeñita. Porque cuando estamos en la gestación de un nuevo ser humano, pasamos por todas las etapas rápidamente, así como un arranque de computadora de Windows tiene que volver a implantar todos los pequeños programas, softwares, inteligencias para volver a restablecer. Luego ya, hasta hoy esto. Y no debe haber lo que se llama archivos perdidos o archivos que están corruptos porque ya estorpecen todo lo demás. La corrupción son nuestros pecados capitales, son nuestros errores capitales. La traición, la falta de palabra, de falta de propósito. No saber realmente a qué hemos venido y para qué. E inventándonos todas las teorías más pesimistas o las demasiado optimistas, que ya tengo un contacto con toda la divinidad. No es así. Voy descubriéndolo con humildad como un discípulo a un maestro. No
hay cosas directas. ¿Para qué entonces los avatares? Si todo podría ser directo, si todo podría reducirse a manejar un péndulo o a lo que se me ocurre en ese momento. Cuidado, todavía no reconocemos en qué mundo nos movemos. Los péndulos se manejan en el mundo emocional. Una persona puede alterar mucho los péndulos por su nivel emocional o sus fantasías o lo que el Buda le llamaba su cuerpo de deseos. Y yo siempre les he dicho que el mayor engaño es el autoengaño. ¿Y quién te saca más que a base de rodar, casi como la canción? Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, para que se me quitaran las aristas y ya no anduviera inventando cosas raras. Muy bien. Adelante, sí, Margarita. Muchas gracias, maestro. Un Entonces, de abrazo. los clones todavía hay mucho que aprender, porque todo el mundo se cayó. Cuando empezaron a tener esos fracasos científicos de lo que esperaban contra lo que fueron encontrando, todo el mundo se cayó, ya no se habla de clones ahorita, ¿o sí? No. Pero cuando estuvo de moda, de la famosa Dolly, se hablaba todo el día. Bien, adelante, Margarita. Hola, muy buenos días, maestro, muy buenos días a todos. Es algo que dijo que no alcancé a comprender, donde decía, con una bendición se puede borrar el linaje Se puede y entonces transmitir en semilla el linaje, se puede transmitir en pero semilla el recuerde la linaje. parábola de las semillas, es más que clara. Una cayó arriba de la tierra y se la comieron los pájaros, se desapareció. Sí, Sirvió a otros, pero otra cayó en piedras y el calor de las piedras y la falta de agua ahogaron el intento de semillas. Empezaron a germinar y se murieron inmediatamente. Otros crecieron entre espinos y no pudieron desarrollarse por el apego que tenían a las riquezas y a los deseos y a los placeres de la vida. Y solo la que cayó en buena tierra germinó y dio fruto. El Cristo no decía las cosas porque sí, eran observaciones de leyes que se cumplen y que fuéramos observantes porque el camino a la cristificación es así, con ese tipo de leyes. O también él narraba la parábola del mayordomo que le encargaron unas tierras y no las supo desarrollar y fue castigado porque las tierras se vinieron abajo. ¿Cuántas cosas no hemos recibido de cultura iniciática, de cultura humana, de cultura divina, de cómo se cultiva, se recrea, nos lo muestra, etcétera? Y hay veces que abandonamos todo por puros placeres o por emociones o por otras cosas, fantasías, por creernos más. Siempre la indicación en iniciación es nunca habrás de creerte más que tu maestro. Y eso no es un juego. Es posiblemente el acto más peligroso, cuando el discípulo deja de ser discípulo y cree que ya encontró la verdad. Y por todos lados se nos dice todavía, el sabio busca la luz, el ignorante cree haberla encontrado. Y entonces viene la soberbia, el orgullo y otras cosas, como dicen, similares. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? gracias, maestro. Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Sí, maestro, a finales de los 80 vi una película de clonación. Clonaron un perro y el perro, pues ahí, pero después clonaron a un ser humano, a una mujer, y envejeció muy rápido y falleció. Esa es la versión de la Lo película tomaron que de los resultados de las
laboratorios que andaban haciendo clonaciones. Sí. El tema es el sistema inmunológico, porque hay algo interesante en el sistema inmunológico. Es el resultado de todo el esfuerzo y vitalidad de todos los órganos. El sistema inmunológico no se encuentra en un órgano. ¿O cuál? Es el resultado de todos. Y es la memoria que va guardando la evolución de las experiencias. El sistema inmunológico guarda memoria. Por eso resuelve correcta o incorrectamente los grandes retos o problemas que se le confrontan ante la invasión de virus, bacterias, hongos o lo que sea al sistema general. Hay cosas que la resuelve y hay cosas que se confunden. Así se habla a nivel laboratorio. Distrae al sistema inmunológico y cree tener una respuesta y no la tiene. Y entonces todavía es peor porque entonces va a avanzar muy rápido los factores invasores de este sistema, parásitos, sistemas parásitos. El cáncer no es un parásito, el cáncer es una producción de una inarmonía mental interna que produce una anarquía donde no se detecta, entonces va invadiendo todo el sistema hasta llegar a una invasión general. ¿Qué se llama? No, cuando el cáncer está por todos lados ya. Metástasis. Una metástasis. Sí. Y así en la conciencia también tenemos virus y tenemos bacterias dañinas y otras muy estimulantes, algo que nos da capacidad de asimilar los famosos probióticos a favor de la vida o los antibióticos, que bueno, que es como un bombardeo militar en Irán, Irak o Israel o algo así es péguenle a todo y a ver dónde andan los malos. Pero hay veces que no hay de otra. No puedes dejar avanzar el proceso bacterial o viral o de hongo que puede producir algo. A la última y nos vamos del día de hoy, porque tarea va a haber, o ahí sí ustedes le buscan. No me digan, por favor, yo ya hice todas esas tareas, ya. Sigan observando porque ante el menor descuido van a dar un buen azotón, igual que yo. ¿Alguien más? Maestro, buenos días. Sonia. Maestro. Le Hola. escucho. Le Oh, escucho. gracias, maestro. Maestro, entonces en la primera pregunta que le hicieron, ¿los instintos animales nos ayudan a crecer o no nos ayudan? Sí, el afán de sobrevivencia, pero a veces somos tan animales que pasamos encima de otros o nos destruimos a nosotros mismos. Cuidado, esto de los instintos a veces son muy certeros, pero a veces son muy erráticos, porque están condicionados a la historia, al pasado. Se corta, maestro. ¿Mm? Entonces, los instintos o las reacciones pueden ayudarte o pueden destruirte y destruir a otros o intentar hacerlo. En el mundo inconsciente hay tantas cosas que a veces no sabemos y nos mueven biológicamente. Gracias, maestro. Hay cosas bastante dañinas que nos provocan estímulos muy ricos, de mucho poder. ¿Mm? Hay que tener cuidado. De los instintos salen cosas buenas y salen cosas muy dañinas, de los dos. De cualquier cosa es así, siempre hay una polaridad. Muy bien, pues que pasen buen día. Hoy es Miércoles. miércoles todo el día.
tengan un día de trabajo y de crecimiento, porque Gracias. recuerden, pueden ustedes, si tienen conciencia, conocer más acerca de Dios en sí y en los demás. Paz. Paz, Gracias, maestro, maestro. gracias. Gracias, Buen día. maestro. Buenos Gracias. días. Feliz Gracias, día. Hasta maestro. luego. Buen día a todos.